Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Zona Filmmaker. Yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Unreal Engine 5. Acaba de salir de manera anticipada y está... es otro nivel. Es otro nivel. No hay más, no hay, o sea, otra palabra que te tenga que decir no. Es otro nivel. Está más arriba. Ahí. ¿Por acá? Así que vamos a ver qué beneficio nos da a nosotros como filmmakers. Y quédate hasta el final, que cada segundo vale la pena. ¿Okay? Quédate hasta el final, cada segundo vale la pena. Estamos aquí en el programa Unreal Engine 5. Lo primero que podemos ver es que la interfaz ha cambiado, se ve mucho más limpio, mucho más moderno. Eso me gusta bastante. Pero ¿qué cosa es Unreal Engine 5? Si es que aún no lo saben, es un motor gráfico para realizar videojuegos principalmente, pero también podemos hacer cinemáticas, podemos aplicarlo al filmmaking, podemos aplicarlo a las simulaciones, podemos aplicarlo a la arquitectura, y eso está genial, Lo bueno de esto es que para creadores de contenido en el filmmaking, por ejemplo, el programa es totalmente gratuito, así que puedes descargarlo y empezar a crear tus videos, tus cinemáticas. Puedes hacer un montón de cosas. Como filmmakers tenemos una herramienta de otro nivel que nos va a ayudar bastante a la hora de realizar nuestros proyectos. Yo ya lo he estado probando, yo he estado con la versión 4.26 y he estado haciendo algunas pruebas, y creo que ahora con la versión 5 el nivel se ha puesto bien alto. Tenemos aquí la posibilidad, señores, de crear cosas nuevas. O sea, esto de, ahorita lo vamos a ver, el Open World, es algo que a mí me ha impresionado bastante. Básicamente, ese es la pieza clave que me ha impactado. Bien, entonces vamos a ver un poco. Acá yo he descargado la demo que lo han publicado para ir probando, para ir usándolo. Todo este mundo virtual que se ha creado está hecho en base a Megascans. Te lo pongo así en pocas palabras, ¿no? Han ido a un lugar, han tomado fotos de toda una roca, por ejemplo, y lo han escaneado esta roca y lo han convertido en un objeto 3D, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Que es bien realista, ¿no? Entonces, como ven, yo puedo pasearme por todo el lugar, y esto está genial. Bien, vayamos a ver un poquito las novedades, y una de ellas es Nanite, si no me equivoco se pronuncia así, que es un sistema así de... Es un sistema de geometría de micro... Bueno, en la página web dice, es un sistema de geometría de micropolígono virtualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a permitir crear juegos, ambientes, con cantidades enormes y con un detalle en la geometría de otro nivel. Como lo estamos viendo aquí, estas texturas, miren el suelo. Entonces aquí hay un montón de polígonos. Bueno, aquí se trabaja en polígonos triangulares. Esto nos va a permitir darle mucho más realismo a nuestro ambiente, a nuestro videojuego, a nuestro video cinemático que vayamos a crear. Tenemos un montón de posibilidades. Bien, entonces una de estas, un mejor ejemplo que ellos ponen en la web es, por ejemplo, si tienes una escultura hecha en ZBrush, lo puedes importar, y con esta tecnología, esta nueva función que tiene, vas a poder visualizarlo tal cual se ve en el ZBrush, ¿no? Y lo más interesante es que va a ser en tiempo real. Entonces eso hace que cambien las reglas del juego, ¿no? Vamos a bajar un poco la velocidad acá a 2 para ir moviéndonos así suavemente. Entonces esta es una demo nada más que han publicado, pero o sea, aquí ya tenemos bastante información de lo que está por venir. Y uno de ellos, que es el MetaHuman, combinado con estos entornos realistas, yo creo que los próximos videojuegos
van a estar en otro nivel. Vamos a ver qué pasa más adelante. Bien, la otra función que comentan es la iluminación global. Palabras cortas sería que han mejorado muchísimo más la iluminación y ahora es mucho más realista y dinámico. Entonces eso es lo genial. Poco a poco parece que estamos yendo más a encontrar el realismo, ¿no? Y por ejemplo, las nubes volumétricas tienen un poco más de realismo, ¿no? Mientras va cambiando el día, las nubes van cambiando también su forma. O sea, no es que tengamos algo estático. Entonces eso es lo genial. Más adelante vamos a ir viendo muchas más demostraciones con todas estas tecnologías. El otro punto que me gusta bastante es el mundo abierto, que es el open world, que vamos a tener la facilidad de crear un mundo inmenso. O sea, cuando digo inmenso, es inmenso, sin muchas complicaciones. Va a ser mucho más fácil, ¿no? Y eso es a mí personalmente es lo que me ha llamado mucho más la atención. O sea, llegar a tener este realismo y este detalle en un mundo abierto, en un open world, va a ser simplemente alucinante. Y eso es lo que yo ya me estoy proyectando para las cosas que voy a crear. Así que se vienen más videos de no solamente de esto, sino de la integración de esto con personas, ¿no? Es la idea de aprovechar esto y crear algo alucinante. Y otro punto más que se ha mencionado es el tema de la animación, que ahora su sistema de animación está mucho más avanzado. Entonces ya no vamos a tener que de repente estar yendo a otro programa a corregir, de ahí regresarlo. Entonces parece que aquí tenemos una herramienta más fácil y más poderosa que nos va a permitir trabajar prácticamente dentro del mismo programa. Así que vamos a ver cómo van las cosas. Luego está el Metasonidos. Personalmente no lo entiendo muy bien, pero según su web dice que Metasounds, que es Metasonidos, es un sistema de alto rendimiento que ofrece un control completo sobre la generación de gráficos de audio DSP de fuentes de sonido, lo que permite administrar todos los aspectos de la reproducción de audio para impulsar las experiencias de audio de procedimiento de próxima generación. No entendí, pero está interesante, así que poco a poco voy a ir aprendiéndolo. Bueno, para aclararles que esta versión es anticipado, es muy temprano, vamos a encontrar muchas mejoras. Eso lo van a ir publicando, me imagino, más adelante. Si no me equivoco, la versión final va a salir en el 2022, a principios del 2022. Pero ya nos están mostrando las cosas que se van a poder realizar, ¿no? Podemos ir testeando. Bien amigos, entonces espero que les haya gustado este video. He tratado de hablar un poquito sobre las novedades. Más adelante voy a ir preparando algunos otros videos sobre la creación de repente de algún entorno. Pero básicamente quería mostrarles esto, ¿no? Que tenemos ahora una herramienta y como filmmakers podemos aprovecharlo bastante. Así que los invito a que se lo descarguen, y si no se lo descargan, pueden descargarse la otra versión, que es 4.26, muy completo, que es la estable. Pueden crear un mundo. O sea, no hay límites, señores. Así que nada, te invito a que, si te gustó el video, le des un like. Vamos a ver qué nuevas noticias nos traen más adelante sobre este Unreal Engine 5. Y nada, suscríbete si te gustó el video. Y si quieres más videos sobre este programa, déjamelo en los comentarios, que también puedo ir preparándolos. Así que amigos, nos vemos hasta el próximo tutorial.